Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Para la sesión de hoy tenemos sobre la mesa un texto que es pura intensidad. Vamos a hacer un análisis a fondo del capítulo 18 de un Nefi. Hola, ¿sí? Es que es casi un guión de película de aventuras, ¿no? Lo tiene todo. Un proyecto de ingeniería que parece imposible, un viaje por el océano, un motín, un desastre natural. Totalmente. Y todo en muy pocos versículos. Sí. Aquí vemos, la culminación de la construcción de un barco, luego una familia que se lanza al mar, una rebelión violentísima que estalla de la nada. Y una intervención divina casi inmediata. Y claro, la llegada final a una tierra prometida. La idea hoy es meternos de lleno en esta historia, desglosarla para entender las dinámicas de poder, las consecuencias de cada decisión y, pues, todo el simbolismo del viaje. Es una historia de contrastes brutales. Exacto. Porque lo que el texto pone en evidencia, casi como en un laboratorio, es el choque entre dos formas de ver el mundo. Por un lado, un liderazgo que se describe como conectado a una guía superior, ¿no? Basado en la paciencia, en la obediencia. Ajá. Y por otro, una rebeldía que parece súper impulsiva, muy emocional y a ratos completamente irracional. No es solo una crónica de viaje, es un estudio de casos sobre el carácter y la fe. Cada acción aquí tiene una reacción casi sísmica. Pues empecemos por el principio, que es sorprendentemente tranquilo. La primera parte del texto se enfoca en la construcción y el embarque. Nefi termina el barco, pero de inmediato se nos da un dato que lo cambia todo. Sí. No es un barco cualquiera. No está hecho a la manera de los hombres, sino que sigue un diseño revelado por Dios. Pilar de todo lo que sigue. Es que el texto establece desde el inicio que el mérito de esta hazaña no es la habilidad de Nefi como carpintero, sino su capacidad para seguir instrucciones divinas. Claro. O sea, el barco en sí mismo es un símbolo de obediencia, más que de ingenio humano. Le quita todo el ego al constructor. Lo cual es fascinante, porque a pesar de todo, la calidad del trabajo es innegable. Tanto que sus hermanos, Lamán y Lemuel, que han estado quejándose y dudando todo el tiempo, Sí, siempre. ven el barco terminado y tienen que admitir que es bueno. O sea, que está bien hecho. Es un momento de lucidez que, según el texto, les duró, 30 segundos, pero ahí estuvo. Es un momento clave, porque la evidencia física, la realidad, se impone a su resentimiento, aunque sea por un instante. Es como si no pudieran negarlo. Exacto. Y la reacción de Nefi es igual de importante. Él no dice, ¿vieron? Se los dije. No. Él inmediatamente redirige la alabanza a Dios. Y esto consolida su tipo de liderazgo que no se basa en tener la razón, sino en ser un ejecutor de un plan más grande. Claro, no hay un yo en su discurso. Bueno, después de este breve momento de paz, la familia carga todo lo que necesita, semillas, provisiones, y se embarcan. El viaje empieza con buen viento, todo en orden, se pinta una escena casi idílica, ¿no? Una calma deliberada. Narrativamente, es la foto del antes. Se establece un estado ideal de armonía, de cómo deberían ser las cosas, y esto hace que la ruptura que viene después sea mucho, mucho más impactante. Por supuesto. Con Lamán y Lemuel a bordo, esa paz tenía fecha de caducidad. No tardó mucho en romperse, la verdad. Y aquí es donde la historia da un giro radical. Aquí empieza lo bueno. Sí. En medio del océano, sin tierra a la vista, los hermanos mayores y otros empiezan a celebrar. Pero no es una fiesta cualquiera. El texto la describe como ruidosa, vulgar y licenciosa. Esa palabra licenciosa es importante. Sugiere que no se trata solo de cantar y bailar. Implica cruzar una línea, una falta de respeto deliberada a la solemnidad de la misión. Es un acto de desafío. Es una provocación. Totalmente. Es como si dijeran, ya estamos en el barco, ahora las reglas las ponemos nosotros. Están probando los límites. Y cuando Nefi, que es el capitán, digamos, se acerca y les advierte que esa actitud puede provocar la ira de Dios y ponerlos a todos en peligro, la reacción es increíblemente desproporcionada. Sí. No es un déjanos en paz. Lo atan con cuerdas, lo maltratan, ignoran los llantos de sus padres. Es un colapso moral absoluto. ¿Por qué una reacción tan extrema?
Yo creo que es la culminación de todo ese resentimiento que venían acumulando. Lo que el texto describe es un autoritarismo improvisado. Se ven con el poder físico, son mayoría en un espacio cerrado y pues lo usan. Claro. No hay lógica, no hay un plan, es solo una explosión de ira y un deseo de humillar al que perciben como su rival. Es el arrebato clásico de quien se siente inferior y cuando tiene una pizca de poder, abusa de él. Es una toma de poder por la fuerza bruta. Neutralizan al líder para quedarse con el control. Y ahí es donde el capítulo se convierte en un estudio de contrastes brutal. Por un lado, tienes a Nefi, cuyo liderazgo se basa en el autocontrol, la visión a largo plazo, y por otro, tienes a sus hermanos, que gobiernan a través de la emoción cruda, la impulsividad y, bueno, los berrinches. Sí, sí. Es la diferencia entre autoridad y poder. Nefi tiene la autoridad espiritual. Ellos, en ese momento, usurpan el poder físico. Y claro, en este tipo de relato, un acto así no queda sin respuesta. Apenas terminan de atar a Nefi, la naturaleza misma parece reaccionar. El cielo se oscurece y se desata un huracán. La conexión es directa. El simbolismo es potentísimo. En el momento en que atan al profeta, que es su conexión con la guía divina, la brújula que los orientaba, la liajona, deja de funcionar. Se apaga. Y simultáneamente el barco, que representa a su pequeña sociedad, pierde el rumbo. Queda a merced del caos. La rebelión interna se manifiesta como un caos externo. Y no es una tormenta de verano. El barco es zarandeado, retrocede durante 4 días. Están al borde de ser tragados por el mar. Pero aquí viene lo que a mí me parece más alucinante de todo el capítulo. A ver. Durante esos 4 días, con la muerte mirándolos a la cara, Lamán y Lemuel se niegan a desatar a Nefi. Es casi incomprensible, ¿verdad? Totalmente. O sea, a ver, déjame entender esto. Están en medio de un huracán, que ellos mismos ven como una consecuencia divina, el barco está a punto de hacerse pedazos, y su principal preocupación es mantener el control y no dar su brazo a torcer. Sí. La terquedad es una cosa, pero esto ya parece, no sé, un deseo de autodestrucción. Es que el texto lo califica de obstinación a niveles patológicos. Y es un punto psicológico fascinante. Demuestra que su orgullo, su necesidad de tener el control, eran más fuertes que su propio instinto de supervivencia. Más fuerte que el miedo a morir. Estaban dispuestos a hundirse con todos con tal de no admitir que se habían equivocado. Es la definición de una ceguera espiritual. Cuando tu ego es tan grande que te impide ver la realidad, incluso cuando la realidad es un océano a punto de matarte. Es el prefiero tener la razón a estar vivo, llevado al extremo. Una locura. Y el análisis de la intervención divina aquí es muy preciso. Dios no está castigando una fiesta, está respondiendo a un acto de rebelión violenta contra su portavoz. La tormenta es la consecuencia natural de desconectarse de la única fuente de guía que tenían. Claro. Sin Nefi al timón, el barco no va a ningún lado. Exacto. Están solos frente al caos que ellos mismos invitaron. Y esta situación se mantiene así, en este punto muerto suicida, hasta el 4.º día. La tormenta empeora tanto que ya es una certeza, se van a hundir. Y es ahí cuando finalmente se quiebran. Ajá. Pero el texto aclara un matiz que es clave para entenderlos. No desatan a Nefi porque se arrepientan, sino por puro y absoluto miedo. El miedo a la aniquilación se convierte en el único motivador lo suficientemente fuerte como para perforar esa coraza de orgullo. No es un cambio de corazón, para nada. Es un acto de desesperación. Es el último recurso. El último recurso. El arrepentimiento busca la reconciliación. El miedo solo busca la autopreservación. Y la escena que sigue es potentísima. Liberan a Nefi, que tiene las muñecas y los tobillos hinchados por las cuerdas. Y lo primero que hace, o mejor dicho, lo que no hace, lo define por completo. No hay recriminaciones, no hay un «se los advertí», no exige un castigo. Nada. Simplemente toma la brújula y ora. Y en ese instante, el orden se restablece. La autoridad vuelve a su cauce legítimo, no por la fuerza, sino por la fe. Y ahí se ve la diferencia abismal entre los dos tipos de liderazgo. El de sus hermanos era reactivo, caótico, basado en el miedo. El de Nefi es proactivo, ordenado, basado en la confianza.
Es casi cinematográfico. Él ora y de inmediato el viento se calma, la tormenta cesa y el mar se apacigua. La paz regresa. El contraste con los 4 días de terror es total. Y esto nos lleva al versículo que es el corazón de todo el capítulo, el 18-21. Y yo, Nefi, después de haber sido libertado, oré al Señor, y las aguas se apaciguaron, y el viento cesó, y hubo una gran calma. Esta es la tesis central del relato. Sí, el poder espiritual, ejercido por un mediador legítimo, tiene la capacidad de anular el caos físico que generó la rebelión humana. Y es una fe muy práctica, ¿no? Nada etérea. Nefi no es un monje pasivo que solo medita. Es un hombre de acción. Construyó el barco, manejó la rebelión y ahora, en la crisis, su acción es la oración que tiene un resultado tangible e inmediato. Exactamente. Su fe se manifiesta en acciones concretas. El texto no sugiere que la tormenta se calmó por casualidad. Se calmó porque la autoridad espiritual de Nefi, que había sido suprimida por la fuerza, estaba intacta. Una vez liberado, pudo ejercerla. La oración fue el canal para que ese poder restaurara el orden. Entiendo. Es como si el texto nos dijera que la verdadera fe no es un amuleto, sino la herramienta con la que enfrentas y resuelves los problemas. Una vez restaurada la calma, el viaje prosigue, esta vez sin más interrupciones, y finalmente llegan a la tierra prometida. Se describe como un lugar abundante, fértil, lleno de todo lo que podrían necesitar. Un nuevo comienzo, pero de un tipo muy particular. Sí, porque la forma en que Nefi describe el lugar es muy reveladora. No se pone poético con los paisajes ni nada de eso. Hace un inventario. Una lista. Bestias en los bosques, todo tipo de animales domésticos y minerales. Oro, plata y cobre. Y esa lista es la de un constructor, no la de un turista. ¿Te das cuenta? No describe atardeceres, describe materias primas. Su mente no está en modo vacaciones, está en modo proyecto. Inmediatamente está evaluando el potencial del lugar, qué se puede construir, qué se puede cultivar. Totalmente. Es el inventario de un pionero. De alguien que ya está pensando en la siguiente fase, levantar una civilización. Y esto nos lleva a la gran idea final del capítulo. La tierra prometida no es un resort de lujo para descansar. No es el final de la historia. Es el punto de partida para la siguiente gran tarea. No hay un «y vivieron felices para siempre». Hay un «y nos pusimos a sembrar y a trabajar la tierra». Muy bien, hagamos una pausa y recapitulemos. Hemos recorrido un arco increíble. De la construcción basada en la fe, al caos de un motín, una tormenta apocalíptica y al final una calma milagrosa que los lleva a su destino. ¿Cuál es el mensaje central que podemos sacar de todo esto? Pues mira, el texto nos deja con varias lecciones muy claras. Primero, el viaje por mar es una metáfora poderosa del viaje de la vida. En esta analogía, la obediencia a una guía fiable, la brújula, el profeta, te mantiene en el rumbo correcto. Literal, ¿no? La brújula dejó de funcionar en el momento en que se rebelaron. El simbolismo y la realidad se fusionaron ahí. Exacto. Segundo, la liberación de ese caos no ocurre por arte de magia. Requiere la intervención divina, sí, pero esa intervención es solicitada por un mediador justo. La oración de Nefi es el catalizador. Ajá. Y tercero, y creo que esta es la idea más potente, la verdadera prueba no es solo sobrevivir al viaje, por más duro que sea. La prueba definitiva es lo que haces cuando llegas a tu destino. Esa última idea me parece fundamental. Y me lleva al pensamiento final que quiero dejar sobre la mesa. Como decíamos, el relato no termina con la llegada y un suspiro de alivio. Termina con un inventario de recursos y la frase «nos pusimos a trabajar». No es un final, es un comienzo. El destino es el verdadero punto de partida, justo eso. Y la reflexión que me queda es, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de alcanzar una meta importante, una tierra prometida, personal o profesional? A menudo pensamos en la meta como la línea de llegada, el momento de relajarse. Pero esta historia sugiere todo lo contrario. Y si el verdadero propósito de alcanzar un destino no es descansar en él, sino usarlo como la plataforma para empezar el trabajo más significativo de nuestras vidas.